Molt bona tarda en nom de Goodman i de l'equip del Barcelona Brain Health Initiative, del projecte Barcelona Brain Health Initiative. Jo faig una breu introducció, no sé si la màscara me la trec, si puc, i no em carrego tot. Faré una breu introducció, se'm sent millor, sí? El que hem una mica intentat muntar, no, amb aquestes sessions de Coffee Brains. La idea és que, no sé si vosaltres sou participants o no del projecte del Barcelona Brain Health Initiative, però segur que sabeu tots de què va i molts sou participants. És un projecte que sabeu que va començar, aquesta diapositiva m'agrada posar-la perquè és de l'any 2017, quan vam fer el llançament de l'estudi, i vam fer un llançament a través dels mitjans tradicionals, dels mitjans de xarxes socials, i per una mica unes rodes de premsa per anunciar que començàvem a fer un estudi per investigar quins eren els paràmetres, estils de vida, factors biològics que permetien mantenir la salut cerebral a la població a mesura que es feia gran. I aquesta diapositiva, una de les coses que vam tenir suport de molta gent també, d'ambaixadors, de gent coneguda que ens va donar suport, va sortir als mitjans i posava que busquem 3.000 cervells, no? 3.000 persones per ajudar a aquest tipus d'investigació. I al cap de 2 setmanes en teníem 5.500 de voluntaris inscrits en el projecte. Per tant, nosaltres estem molt contents. Ara, vull dir, som més de 6.500 inscrits, el que passa que ja vam parar de dir que seguíem el projecte. La gent que es vulgui inscriure encara es pot inscriure des del punt de vista de generar un perfil personal a la pàgina web i interaccionar a través de qüestionaris, això segueix estant obert. I per tant, creiem que amb tot el que ens heu donat vosaltres, els voluntaris, i amb el temps que ha passat, una pandèmia entremig, doncs era el moment d'intentar, ja ho hem anat intentant fer, però ara més intentar muntar aquestes petites càpsules, no? Que són una mica temàtiques i que hem anomenat amb el nom de Coffee Brains, i que una mica intentarem donar alguns resultats que estem tenint en el projecte. Alguns més avançats, altres més avançats. Sembla potser que 5 anys sigui molt, perquè estem parlant del 2017 al 2022, però realment tenir arrencar de nou una cohort d'aquestes dimensions i després tenir les dades, analitzar-les, ara és molt costós i és un repte a llarg termini, no? Per tant, nosaltres realment n'hem parat de fer coses gràcies a la vostra col·laboració i a tot l'equip del BB aquí. Aquesta és una foto antiga on, per exemple, la Ivet encara no hi és, que ara presentarem. Però que l'haurien de renovar, hi ha gent que ja no hi és, gent que sí, però aquí hi ha 16 persones, ara potser són 20, no? Gràcies a vosaltres, a l'equip, hem anat fent moltes coses durant aquests 5 anys i hem anat situant el projecte, jo crec que a nivell de conegut per la gent, però també científicament l'hem vinculat amb cohorts europees, tenim vincles amb estudis americans, i ens hem preocupat perquè la recollida de dades sigui amb els estàndards científics més rellevants, perquè això és una inversió a llarg termini, no? Ara tenim resultats de la primera onada, estem acabant ara, alguns de vosaltres potser sou participants de la fase 2, estem acabant la segona visita de la fase 2, és a dir, d'aquell grup de 1.000 persones que vam poder, i ens agradaria haver fet a tots els 6.500, però ho vam poder fer amb 1.000 per qüestions logístiques, de fer avaluacions de ressonància magnètica, mèdiques, electroencefalograma, presa de sang, etc. Ho vam fer quan va començar el projecte, ara ho estem tornant a fer una vegada amb la idea d'anar-ho seguint. I de tota la cohort, en general, hem estat interaccionant a nivell de preguntar-vos, no? Qüestionaris d'estils de vida, de salut percebuda, de solitud, moltes vegades, incloent la pandèmia, i crec que em sembla que l'altre dia vaig veure que el Javier deia que teníem 11.000 qüestionaris, 11.000 respostes i qüestionaris, 11.000 qüestionaris i més de 9 milions de respostes acumulades de tota la gent des que hem començat a fer el projecte. Per tant, de vegades en tenim moltíssimes i ja està. Llavors, jo ja està, només volia introduir, ara parlo de la que és la protagonista avui, que és la Ivet Vallès. Nosaltres hem muntat aquest programa de Coffee Brains que n'hem fet 7 pel que queda d'any, no? Sí, un cada mes aproximadament des del que queda d'any. Com veieu, les temàtiques que estan previstes són aquestes.
Les sessions científiques les farem en castellà, com hem anunciat, perquè hi ha gent de fora que també es connectarà perquè tindrà accés, simplement que la introducció l'estem fent en català, però ara canviarem. I són segons diferents temàtiques que a vegades tenen a veure amb gent investigadors, com la Ivet del projecte, amb el que està treballant ella en concret, que ara parlarem, o a vegades són temes més generals que toquem uns quants i hem decidit que el tema és important, no? O que és rellevant o que tenim resultats per ensenyar. Per tant, aquesta és una mica la idea d'anar-vos convidant a veure si voleu venir i a conèixer algunes de les coses que fem, xerrades de 25 minuts aproximadament, Ivet, i després una estona per discutir entre nosaltres, preguntes, a veure si ho podem aclarir i demanar encara una mica de paciència, perquè ja veieu que la Ivet ha treballat moltíssim, ha analitzat les dades, però realment tenim encara molta feina que fer. Per tant, estan sortint resultats que estem publicant. L'altre dia hi havia, em sembla que gairebé 40 articles científics publicats de dades del BBAC, però continuem endavant, no? Llavors, la Ivet Vallès és doctora en Psicologia, màster Psicologia General Sanitària, i la Ivet es va incorporar en el nostre equip del BBAC, en concret a la Universitat de Barcelona, on estic jo, a través d'un projecte de l'AGAUR, que és el projecte de pandèmies. Ella n'ha après molt, ha fet molt bona feina, s'ha dedicat molt, ella ja té un background en psicologia clínica, però a més li vaig encarregar des del principi que li vaig dir que s'havia d'espavilar amb intentar aprendre estadística per estimar mètodes d'anàlisi més elaborats o més avançats dels que habitualment fem nosaltres, perquè al tenir aquestes dades del projecte de pandèmies que ara us explicarà i que potser alguns heu participat, doncs requeria un altre tipus d'anàlisi, la Bet ho ha fet i ho ha aconseguit, i a més li vam demanar que fes la primera sessió i que trenqués el gel del programa Coffee Breaks, i ens parlarà sobre la salut mental i la pandèmia. Us explicarà com hem fet un estudi del Covid en el BBAC i a veure què és el que estem veient ara, d'acord? Moltes gràcies, Ivet. Muchas gracias, David. Bueno, bien, como ha explicado David, vamos a empezar las sesiones de Coffee Brains y en particular hoy voy a hablar sobre aquellos resultados que hemos obtenido en cuanto a la salud mental en el contexto de la pandemia. Y los resultados que vamos a presentar son hasta la variante Omicron, hasta febrero de 2022. Vamos a presentar estos resultados. ¿Cuántos titulares habremos visto desde que empezó toda la pandemia del COVID-19 en relación al posible impacto que iba a tener la pandemia y el confinamiento en nuestra salud mental? En relación a esto, tenemos este vídeo que es el testimonio de unas voluntarias del proyecto BBHI. Estas voluntarias durante el vídeo nos explican cómo han vivido la pandemia, sentido, cómo ha estado su salud mental y cómo han afrontado la pandemia. Ahora pondré este vídeo para que todos lo podamos ver y después continuaremos. Em dic Neus Iñiguez Soler, soc infermera quirúrgica, treballo a l'Hospital de Mataró, al Consorci Sanitari del Maresme, i la setmana que ve faré 60 anys. El meu nom és Joana Puig, tinc 61 anys i estic en una oficina com a administrativa. Estava a reanimació i ja portàvem uns dies que es veia venir que, bueno, clar, quan ens van dir l'estat d'alarma ja havien començat i teníem les UCIs plenes. Llavors a mi no em va repercutir molt, vull dir, sinó que vaig pensar que segurament allò serviria per tallar l'afluència de pacients cap a l'hospital i per tant ens sentiríem millor. Doncs jo vaig anar a treballar normalment a la tarda i em vaig trobar que anava pel carrer completament sola. No em vaig trobar ningú i vaig tenir una sensació com d'estar sola en aquest món. El meu sentiment era què passava quan jo arribava a casa amb els meus. Aquest va ser el sentiment més fort que vaig tenir d'estrès. Patia molt a l'arribar a casa. Tenia un fill i un marit i tenia molta por a contaminar-los. I molts dies abans d'arribar a casa em quedava una estona al jardí a plorar
perquè tenia que treure'm aquella angoixa del damunt i fer veure que no passava res. En el moment en què ja et confines, doncs llavors ja et trobes bé malament físicament perquè no fas exercici, no pots moure i no fas el que feies abans. I anímicament també perquè tens una sensació com d'estar sola, com de soledat. Solitud jo crec que nosaltres anem a fer una mica de pinya, és a dir, que jo crec que en el nostre cas, a dintre de la professió, anem a formar pinya. Anar a treballar, anar a fer una mica d'exercici, el de caminar, el de relacionar-se amb les amigues i anar a prendre un cafè, que això ha sigut dur, Perquè veia que cada vegada, a més, teníem gent coneguda dintre de la UCI. Teníem gent coneguts nostres, personal sanitari, vull dir, van haver que cuidaves i sabies que estaven, si se'n sortirien o no, i tenies aquella cosa de dir, ostres, que és la teva gent, la que està aquí, no és la teva família, però com si ho fossin. Et trobes molt més sola, més trista, més expectant, aviam, què passa. Sí, vull dir que físicament es nota i anímicament també. Anímicament molt més. Jo sóc una persona que dorm tota la nit de tirón i durant aquella època no va haver una sola nit que em despertés a les 4 de la matinada entre 3 i 4 i donar-li voltes i donant-li voltes i donant-li voltes i què passarà i ho faré bé, no ho faré bé, aquell quan arribi i arribar altra vegada a la feina. Quan vam poder sortir jo vaig anar a treballar quan va tocar. I veure que com estava tot plegat per la societat i la gent, el número de morts i tot això. Totes les estadístiques que van sortir tan negatives i que estan sortint encara. Arribarà un punt que sabem que existeix i que viurem amb ell i que aprendrem. És a dir, haurem fet un aprenentatge per viure amb aquesta malaltia, però jo no crec que això s'acabi del tot, trigarem molt i la sanitat segueix igual o pitjor. Bien, como hemos podido ver en el vídeo, las reacciones tanto de Neus como de Joana han sido diferentes, pero en muchos sentidos creo que nos podemos sentir identificados con lo que ellas estaban explicando de cómo se habían sentido, cómo la habían enfrentado. Y es por ello todo este impacto que ha tenido en la salud mental que a raíz de que empezó la pandemia se ha ido generando mucha investigación, un gran cuerpo de investigación, un gran cuerpo de conocimiento en relación a la salud mental durante la pandemia, pero también en el periodo del confinamiento. ¿Qué ocurre con estos estudios que se han hecho? Que podemos afirmar que son inmensos, que hay una gran diversidad en cuanto a los resultados que ofrecen. Por ejemplo, una revisión sistemática que se realizó en el 2020, vemos que reportaban que las prevalencias de depresión oscilaban entre un 3 a un 87,3%, mientras que las prevalencias de ansiedad entre un 6 y un 87,5%. Como podemos ver, claro, entre un 3 y un 87% hay una gran heterogeneidad, hay un rango excesivamente grande. Esto y las otras investigaciones que se han llevado a cabo nos lleva a pensar que hay una gran heterogeneidad en cuanto a las reacciones de salud mental frente a una situación adversa, como en este caso podría suponer la pandemia. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental? ¿De ansiedad, de depresión? ¿Qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Tal y como define la Organización Mundial de la salud mental forma parte de la salud y es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es decir, tener una buena salud mental no quiere decir no tener ansiedad y depresión y ya está, sino que es algo bastante más complejo. En relación a esto, nosotros trabajamos con una definición que consideramos más adecuada, que está compuesta... Está compuesta de diferentes componentes de la salud mental. Por ejemplo, estaríamos hablando de un componente emocional, que aquí sí, por ejemplo, estarían factores como el distrés emocional, que serían los síntomas de ansiedad y depresión.
Una dimensión de la salud mental más psicológica, que aquí estaríamos hablando de conceptos tales como el crecimiento personal, el propósito vital, que son variables que nosotros llamamos de bienestar subjetivo. Y por último, una dimensión social. Aquí, por ejemplo, entrarían los sentimientos de soledad, de los que hablaban las voluntarias del vídeo, o pues la red de apoyo. La resiliencia, concepto del que estoy segura que habréis escuchado hablar muchas veces, habréis visto la definición que aparece en la parte de arriba de la diapositiva, juega un papel muy relevante de cara a la salud mental. En el contexto de nuestros estudios es un concepto al que hacemos continua referencia y prestamos especial atención a la definición que da un autor, que es George Bonanno, en el que la define como el mantenimiento de una trayectoria de funcionamiento estable tras un evento adverso. En este caso podríamos decir que sería la pandemia del COVID-19. Según este autor, la mayoría de nosotros somos resilientes. Es decir, la resiliencia no es algo anecdótico, sino que todos o la mayoría de nosotros somos resilientes. En este gráfico, que aparece en su artículo de 2004, diferencia diferentes trayectorias de resiliencia. En este caso no vamos a entrar en todas las que identifica, pero sí que, por ejemplo, vamos a hablar de la trayectoria resiliente, que sería la que estaría marcada en color verde. En este caso vemos que frente a un estresor, ante un evento, estas personas que estarían clasificadas dentro de la trayectoria resiliente apenas experimentan cambio y tienen buenos niveles de funcionamiento a lo largo del tiempo. En este caso, en el ejemplo, son 2 años. También diferencia una trayectoria, la que denomina trayectoria crónica, que serían personas que son más susceptibles a estos cambios y podrían estar más afectadas por el estresor. Con todo este marco teórico, nos pusimos el siguiente objetivo, que era identificar trayectorias, pero los diferentes componentes de salud mental, no solo prestar atención a ansiedad, depresión, sino al componente emocional, psicológico y social, para ver la evolución de estos componentes durante todo este periodo de seguimiento, desde que empezó el COVID hasta más o menos la fecha actual. Y no solo eso, sino ver qué determinantes, qué características están relacionadas con estas trayectorias resilientes, estas que no experimentan tantos cambios durante el seguimiento, y aquellas más vulnerables, que es la que llamaríamos trayectoria crónica. Esto David ya ha hecho referencia, pero lo volveré a refrescar. Los datos que estamos analizando son del estudio Barcelona Brain Health Initiative, que el objetivo inicial era conocer y entender cómo se puede mantener la salud del cerebro a lo largo de la vida. Para ello estaba planteado en forma de cuestionarios anuales que se iban a hacer durante todos estos años. Pero frente a la situación de la pandemia surgió la posibilidad de pasar cuestionarios más a menudo para poder analizar qué es lo que estaba pasando a los voluntarios, a los participantes, en cuanto a diferentes variables, en cuanto a diferentes aspectos de la vida diaria, como podrían ser, pues sí, variables de ansiedad, depresión, también propósito vital, soledad, nutrición, estilos de vida, por ejemplo, el consumo de tabaco, de alcohol, el ejercicio físico. Entonces, los resultados que vamos a presentar hoy, a pesar de que hay más personas que han participado, algunas más, se concentran en una muestra de 5.535, que es una gran muestra. Podemos estar muy contentos realmente de toda la información que hemos recabado y de toda la participación que estamos teniendo. A grandes rasgos, ofrecernos datos generales para contextualizar qué perfiles de personas están dentro de la muestra del VBHI. Vemos que más de la mitad de la muestra, un 67,39%, son mujeres. El rango de edad que estamos estudiando son personas entre 40 y 65 años, con una media de edad de unos 51 años. Más de la mitad de la muestra, un 70%, son personas con estudios universitarios o superiores y un 81% están trabajando. También la mayoría de personas que participan en el estudio tienen un nivel socioeconómico alto y viven en un contexto urbano, es decir, en la ciudad.
Este gráfico a lo mejor puede sonaros un poco, hace referencia a las olas COVID que se han establecido, se han definido por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sabemos que durante el COVID han ido surgiendo diferentes olas y diferentes variantes de preocupación. Es decir, sabemos que estaba la variante alfa, beta, delta y la Omicron, que fue la que hubo tantos contagios para las Navidades. En relación a esta información, nosotros hemos creado esta figura a modo resumen, en el que vemos todo el periodo del estudio, es decir, desde el 2018 hasta el 2022. En este caso solo hemos cogido 2 años previos al COVID, pero también teníamos información del 2017. Cada uno de estos puntos que aparecen en color naranja son esos cuestionarios que os hemos ido enviando y os hemos ido avasallando a cuestionarios para poder conseguir toda la información necesaria. En estos cuestionarios, como podemos ver, en el periodo donde empezó la pandemia se enviaron muchos cuestionarios y recabamos muchísima información. Pero en cada momento que se han enviado cuestionarios ha sido por algún motivo. No ha sido enviarlos al tuntún porque sí, sino que el objetivo era poder recoger qué estaba experimentando la gente en esos momentos, que estaban sucediendo una serie de acontecimientos que pensamos que podían estar relacionados con pues, más estrés o más soledad o lo que fuera. Que estos acontecimientos son los que están con los puntitos azules. Pero vemos que el periodo de seguimiento es muy extenso, realmente es algo... Nuestra investigación ofrece algo muy novedoso porque tenemos un seguimiento muy largo. Normalmente los estudios que se han publicado se quedan en los primeros meses de pandemia, sin embargo nosotros tenemos información bastante más extensa y además que recogemos muchísima información y muchísimas variables que bueno, se reflejan en todos los cuestionarios que hemos estado contestando. Ahora pasaré a explicar los resultados del estudio. Como he dicho, queríamos estudiar las trayectorias, pero en diferentes componentes de la salud mental. En el caso de la dimensión emocional, estaríamos hablando de distrés emocional, que no es más que sintomatología ansioso-depresiva. Algunos ejemplos de preguntas que miden este tipo de información serían las que aparecen en la parte de la derecha de la diapositiva, como en las últimas 2 semanas, con qué frecuencia le ha molestado el sentirse nervioso, ansioso, al límite, decaído, deprimido o sin esperanza. Hay otras 2 preguntas, pero estas son unas de ejemplo. Después de aplicar pues, los modelos estadísticos pertinentes, identificamos 3 trayectorias, de las cuales podríamos decir que 2, que son las que están marcadas en verde, serían trayectorias compuestas por personas resilientes. ¿Por qué? Porque muestran niveles bajos de esta variable de distrés emocional y la trayectoria es bastante estable durante todo el seguimiento. En la parte superior, 9,36% de las personas de la muestra, vemos cómo hay una trayectoria, que es la que está en rojo, que podríamos decir que es una trayectoria crónica, caracterizada por personas que ya antes de la pandemia, que es esto que pone aquí previo a la pandemia, ya tenían unos niveles de distrés emocional elevados y se han ido manteniendo o empeorando durante todo el seguimiento. Esto de aquí son las olas COVID y, aunque no podemos saberlo a ciencia cierta, podemos hipotetizar que estas subidas y bajadas que llaman un poquito más la atención, por ejemplo aquí en la ola 4, podrían estar relacionadas con la notificación de la variante alfa, por ejemplo, y esta bajada con la finalización del segundo estado de alarma. Bien, aquí tenemos las trayectorias, pero ¿qué define, qué caracteriza esas trayectorias? ¿Qué características tienen las personas que están clasificadas dentro de cada grupo? Aquí tenemos una serie de características, por ejemplo, las personas que estarían en una trayectoria más de carácter crónico, en mayor proporción serían mujeres, personas más jóvenes, personas con un menor nivel de ingresos, también solteros o divorciados, personas que viven solas o que se encuentran en una situación de desempleo. En relación a los estilos de vida, vemos cómo estas personas que están en esta trayectoria tendrían un mayor consumo de alcohol y de tabaco.
Y en relación a variables ya más psicológicas, más de rasgos de personalidad, de estilos de afrontamiento, podemos ver cómo estas personas tienen una personalidad que le llamaremos inestabilidad emocional, pero hace más referencia a rasgos de personalidad más de neuroticismo. Experimentan un mayor estrés percibido, tienen un estilo de afrontamiento evitativo, que en los estilos de afrontamiento entraré un poquito más tarde, y son los que experimentan una mayor fatiga pandémica, son los que más cansados están de esta situación, y esto puede estar relacionado con que estén realmente en esta trayectoria con estos desniveles. Por otro lado, tenemos las trayectorias de resiliencia. ¿Qué define a estas personas más resilientes en cuanto a el dominio emocional de la salud mental? Vemos que hay una mayor proporción de hombres, de personas más mayores y con un mayor nivel de ingresos. Está compuesto sobre todo por personas casadas o bien que viven con su pareja, sin hijos, que trabajan o están jubiladas y que en relación a sus estilos de vida, más ejercicio físico y de mayor intensidad. Y por último, a diferencia de la trayectoria crónica, en la personalidad son personas más extrovertidas, más que tienden a la extroversión como rasgo de personalidad. Como la dimensión psicológica, la variable que pudimos utilizar para estos análisis es una variable que le llamamos crecimiento personal. El crecimiento personal básicamente es el empeño por desarrollar potencialidades, por llevar al cabo el máximo de la capacidad de uno. Es como una necesidad de retarse a sí mismo para tener la mejor versión de sí mismo. Y aquí también observamos tres trayectorias. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las preguntas que forman parte del cuestionario de crecimiento personal. Vemos nuevamente tres trayectorias. La arriba del todo, la que está con un 36% de personas, sería la resiliente. En este test, mayor puntuación quiere decir mayor crecimiento personal. En este caso, más es mejor. Y aquí sí que vemos algo que nos llama la atención, y es que personas que tenían bastante buen nivel de crecimiento personal, cuando empieza el COVID, es decir, cuando el gobierno español declara el primer estado de alarma, pegan una bajada bastante importante, y esto se va manteniendo a lo largo de la pandemia y de hecho va decayendo cada vez más. Y aquí tenemos personas, más de la mitad de la muestra, que partían de un nivel bajo, mejoran un poco, pero tampoco es una gran diferencia que puedan haber mejorado mucho. Nuevamente, ¿qué caracteriza a estas personas más resilientes o estas más crónicas o que han tenido un peor desarrollo durante la pandemia? En el caso de las resilientes, de una forma parecida a la otra variable que hemos estudiado, tienen un mayor nivel de ingresos, tienen empleo, están en activo, están trabajando, son personas más extrovertidas y tienen un estilo de afrontamiento activo, más centrado en el problema. Esto de las estrategias de afrontamiento veremos algo muy relevante. En las trayectorias que declinan, es decir, estas que tienen un peor funcionamiento, vemos también nuevamente mayor proporción de mujeres, de personas solteras, que viven solas, que no tienen trabajo. En estilos de vida, personas que son más consumidoras de tabaco, más inestables emocionalmente y con un estilo de afrontamiento evitativo. Y por último tenemos la dimensión social. En este caso, la variable que cogimos son sentimientos de soledad. Hace bastante tiempo, un poquito más de un año, publicamos este trabajo, este artículo, en el que se veía como personas que tenían bastantes sentimientos de soledad antes de la pandemia, cuando empezó la pandemia, habían pegado una bajada y estaban mejor a nivel de estos sentimientos de soledad. ¿Qué vemos? Que estos efectos parece, según nuestros resultados, no se mantienen, porque conforme va evolucionando la pandemia, esta bajada que había habido en sentimientos de soledad vuelve a subir, incluso teniendo mayor soledad que al principio del estudio, antes de que empezara la pandemia. En este estudio, que es muy interesante,
lo que se habla es que probablemente esa caída en esos sentimientos de soledad podría estar relacionada con este sentimiento de germanó, de hermandad, ¿no? que hubo cuando empezó la pandemia, que todos estábamos muy pendientes de cómo estaba el otro, de mantenernos en contacto los unos con los otros, de hacer videollamadas, el aplauso sanitario. Había realmente pues una sensación más de pertenencia a la comunidad y que eso podía estar relacionado con esa bajada. Pero vemos que a largo plazo esto parece ser que no se está manteniendo. Por tanto, habría que hacer algunas acciones más constantes para poder reducir estos sentimientos de soledad. Aquí, en relación a los hitos o a los momentos especiales de la pandemia, hipotetizamos que estas caídas, como hemos dicho en relación al otro artículo, podrían estar relacionadas con que el gobierno decretara el estado de alarma, nos confinaran en casa, entre todos estuviéramos más conectados. Pero que cuando se vuelve a decretar el estado de alarma, pues vuelven a subir las puntuaciones de soledad. Lo cual podría estar relacionado con la fatiga pandémica de, bueno, ¿y esto cuándo se va a acabar? Esto ya no me sirve tanta videollamada, yo ya quiero un poco de libertad. Las preguntas que hacían referencia a los sentimientos de soledad, si seguramente os suenen, son las que hacen referencia a si te has sentido excluido, aislado de los demás, con falta de compañía. Y de nuevo, no las voy a volver a repetir. Aquellas trayectorias que podríamos decir más crónicas, las variables que están asociadas son a grandes rasgos las mismas. Inestabilidad emocional, más mujeres, más personas que viven solas, que están en situación de desempleo, pero nuevamente se repite el estilo de afrontamiento evitativo. Y en el caso de las personas resilientes tenemos más proporción de hombres, personas que están trabajando, que viven en una ciudad y personas más extrovertidas. Retomando un poquito el objetivo del estudio, nosotros teníamos la hipótesis de que realmente encontraríamos diferentes trayectorias de salud mental en cuanto a los diferentes componentes de la salud mental. Y además que encontraríamos algunos factores que estuvieran relacionados con esas trayectorias. A modo de resumen, tenemos en la diapositiva aquellos que podríamos considerar factores de riesgo, que serían los que están en rojo, que estarían más asociados a estas trayectorias crónicas, y unos factores de protección, que serían los que estarían asociados a trayectorias más resilientes. Importante mencionar el del estilo de afrontamiento. ¿Qué es un estilo de afrontamiento? Valga la redundancia, es la forma que tenemos de enfrentar una situación difícil, ya sea de una manera activa, visual, como una reacción más interna que a lo mejor no sea visible para solucionar o para poner fin a una situación desagradable o que nos produce malestar. En relación a esto, a las estrategias de afrontamiento, quisimos ir un paso más para allá y quisimos comprobar si los datos basales, es decir, los datos de antes de la pandemia, antes de que empezara todo esto y que nos lo oliéramos, si los datos basales de funcionamiento del cerebro, es decir, los datos que se obtienen dentro de la máquina de la resonancia magnética, predicen la resiliencia durante la pandemia a través de estrategias de afrontamiento más activas. Aquí en el gráfico lo que podemos ver es que a pesar, independientemente de el estado de comunicación entre las redes cerebrales, aquellas personas que tenían más estrategias de afrontamiento más activas, más centradas en el problema, por ejemplo, estas personas tenían menos distrés emocional, es decir, eran capaces de mantener unos niveles de ansiedad, depresión más bajos. Pero aquellas personas que tenían menos estrategias de afrontamiento, es decir, aquellas personas, por ejemplo, más evitativas, de las que he hablado antes, entonces sí que aquellos que tenían menos comunicación entre las redes cerebrales eran los que peor lo pasaban, es decir, que tenían más ansiedad, más depresión. Es importante decir que estos resultados se obtienen estando la máquina quieto, sin hacer nada. Cuando el técnico o la técnica nos está diciendo, bueno, métase en el tubo, se está quieto y no se duerma, por favor.
Es decir, una cosa que puede parecer tan simple, toda la información que nos está dando, y es muy importante, ¿no?, hacerlo de este modo, no moverse, no quedarse dormido para poder estudiar esta clase de fenómenos. Pero bueno, estos resultados, ¿qué implicación práctica tienen? ¿Para qué sirven realmente, no? Pues es muy interesante, porque que el estado del cerebro, antes de que esto pase, nos pueda decir cómo va a responder la persona más adelante, nos da pistas sobre a qué perfil de personas tenemos que atender, qué personas podrían ser más merecedoras o más necesitadas de intervenciones, por ejemplo, para trabajar estrategias de afrontamiento. En este caso, aquellas personas con menos comunicación entre las redes cerebrales, como podrían ser los que están en la línea azul, necesitarían estas estrategias de intervención para trabajar estas estrategias de afrontamiento, porque es algo que es modificable, que se puede trabajar. Siguiendo con la implicación de los resultados a la práctica, vemos como el estudio que hemos llevado a cabo, que todavía estamos matizando y hemos estado mucho tiempo analizando estos datos, el conocer la diversidad de reacciones en diferentes componentes de la salud mental, la emocional, la psicológica y la social, en un periodo largo de tiempo, no en los 3 primeros meses, sino un periodo largo de tiempo, como hemos estado haciendo hasta febrero de 2022, nos permite detectar los ámbitos en los que hay una mayor afectación, ya sea el social, el psicológico o el emocional. Pero también determinar la temporalidad en estos efectos y aquellos periodos donde hay una mayor susceptibilidad y unos mayores cambios. Asimismo, investigar sobre estas características que definen estas trayectorias nos ayuda a identificar a aquellas personas con una mayor vulnerabilidad y riesgo, pero también ver qué características tienen las personas resilientes para poder aplicar lo que estas personas nos enseñan, que vemos que son porcentajes de población muy grande, para poder crear programas y prevenir los problemas de salud mental, ya sea para la vida diaria, pero también especialmente para futuras situaciones de crisis, como podría ser otra pandemia, otra situación de emergencia de este tipo. Pues hasta aquí la presentación de los resultados de lo que hemos estado haciendo. Agradeceros mucho vuestra atención, pero sobre todo vuestra participación por haber participado activamente en el estudio. Gracias. Sí, si no he dejado el correo también, por si alguien quiere hacer alguna pregunta más especial. Si no hay presenciales, también tenemos preguntas que han llegado por el canal de YouTube. Las tienes. Vale, pues. Sí. Me parece que has contado muy bien. Yo también tengo algunas preguntas y dice, a ver, la gente que está conectada, personas que estáis conectadas, gracias por atender y seguir. Sí, hay una pregunta que dice que no hemos preguntado por el hecho de tener mascotas y su papel en el aspecto afectivo. Creo que es una buena reflexión. Efectivamente, creo que este ítem no lo hemos preguntado en los centenares de preguntas. No estoy seguro, creo que no. Pero probablemente sería es una cosa que se nos ha escapado y es interesante, es cierto, en este sentido, para tener en cuenta en el futuro. Sí. Dicen que no hemos preguntado por las alternativas que ha buscado la gente de su vida social cotidiana, como tomar café con amigos, etcétera. Yo creo que esto sí que sí que lo hemos preguntado. Yo creo que esto venía condicionado por el momento de la pandemia, ¿no? En el momento de máxima confinamiento, pues no podías ir a tomar el café con nadie y lo que podías hacer estaba limitado, ¿no? Pero sí que lo hemos preguntado a través de las estrategias de afrontamiento que creo que ha dicho Ivette, ¿no? Es decir, no sé si quieres o lo explico, contarlo tú un poco, algunos ejemplos, ¿no? Bueno, en los cuestionarios que se han ido administrando se ha ido preguntando sobre estrategias de afrontamiento, es decir,
hay una serie de ítems y cada uno pues carga a un factor, a un estilo de afrontamiento pues más evitativo, más activo, más centrado en los problemas y demás. Sí que hay preguntas sobre ese tema y además también hay otro cuestionario que se ha administrado, tanto los cuestionarios anuales como los cuestionarios COVID, que pregunta sobre la red social y especifica también preguntas sobre el contacto en persona con familiares, con amigos, con otras personas. Es decir, hay preguntas sobre Hemos preguntado cuántos contactos sociales tienes, sean personales si se podía o sean utilizando tecnologías en este sentido. Pero yo creo que para la pregunta que me comentan aquí es las estrategias estas de solución centradas en el problema o en la emoción pueden ser de tipo: me estoy fatal, estoy muy estresado, no sé qué voy a hacer, pues me aguanto y no hago nada y lo dejo estar, o estoy estresado, no sé qué voy a hacer, llamo a un amigo para tomar un café y a ver si así me siento mejor, ¿no? Este es el tipo de estrategias de afrontamiento que sí hemos indirectamente preguntado, o esto es un problema que yo no entiendo, ¿cómo lo voy a solucionar? Pido ayuda para solucionar con alguien que sepa más, me informo, versus intento evitar no informarme, negar la situación, ¿no? Este tipo de cómo te enfrentas tú a los problemas, y esto creo que tiene que ver con lo que tú has estado diciendo, y como sí preguntamos cómo la gente resolvía los problemas de alguna forma cuando estaba estresada, ¿no? Y creo que este es un punto muy importante. Las estrategias de afrontamiento afloran como un factor muy diferencial por lo que tú has presentado entre los dos grupos siempre, ¿no? Sí. Y lo bueno que tienen es que son modificables, es decir, son enseñables, ¿no? Porque Ivette ha enseñado los resultados, dice ser hombre o mujer, que también hago una pregunta, ser hombre o mujer no es modificable en principio, por tanto, si viene otra pandemia, tenemos que hacer estrategias de prevención para la población. Sabemos que las mujeres son más vulnerables, son mujeres, tenemos que ayudar más a las mujeres, pero no se puede cambiar. Pero sí que se pueden cambiar las estrategias de afrontamiento, se pueden enseñar, se pueden entrenar con métodos psicológicos, de determinadas terapias psicológicas, a cómo afrontar mejor la situación. Y esto sí puede ayudar, ¿no? Ahora tengo un montón de preguntas aquí que la Julia me está... Bueno, eso es positivo, la participación siempre es buena. Y si tenéis vosotros, levantáis la mano mientras yo leo y haced preguntas, ¿eh? ¿Por qué, la pregunta esta de las mujeres, ¿por qué han experimentado más fatiga pandemia? ¿Por qué? Difícil de... ¿Tú tienes alguna explicación? Bueno, no es que las mujeres hayan experimentado mayor fatiga pandémica, sino que dentro de las clases más crónicas hay una mayor proporción de mujeres. Y además, dentro de esa trayectoria hay más personas que tienen fatiga pandémica. No son mujeres que tengan fatiga pandémica. En el caso de las mujeres, como en muchos otros campos de estudio, normalmente decimos que son más vulnerables, es una cuestión, una situación de vulnerabilidad. Es decir, como decía David, no se puede cambiar teóricamente, ¿no?, el hecho de ser hombre o mujer, pero si sabemos que, pues por ejemplo, mujeres o en alguna de las trayectorias salía que las personas más jóvenes han estado más afectadas por la pandemia, pues sabemos que si vuelve otra situación de crisis, donde hay que poner el foco y donde hay que hacer las intervenciones o insistir más, es en esos colectivos, en esos segmentos de población. Si sabemos que tener un nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo para la salud mental, pues tendremos que prestar más atención a aquellas personas más vulnerables económicamente. En este caso, son factores que no son modificables, pero que nos informan de dónde pueden ir dirigidas las intervenciones. Pero en cambio las estrategias de afrontamiento, y por eso pues también he puesto bastante el foco allí, porque los resultados que se han hecho con la resonancia magnética cerebral se han centrado en las estrategias de afrontamiento, porque es algo que se puede modificar, es algo que se puede trabajar. Yo estoy de acuerdo respecto a las mujeres porque son más vulnerables. No, este estudio no tiene una respuesta a esto. Los niveles anteriores a la pandemia de ansiedad y depresión ya eran más altos en mujeres. Esto es algo que se ve habitualmente en la población general, pero también les impacta más el inicio de la pandemia. Es posible porque tengan más responsabilidades, porque tengan más carga familiar, muy probablemente. No lo sabemos porque no lo hemos analizado así, pero probablemente sea esto. Hay otro factor, antes de ir a algunas preguntas, de los principales sociodemográficos, que es la edad, como ha dicho ahora Ivette. Nosotros hemos encontrado que la gente más joven está más afectada desde un punto de vista psicológico por el impacto de la pandemia.
y esto que nos pareció inicialmente no esperado, quizá, ¿no? Es decir, las personas mayores tendrían que tener más miedo del virus porque eran una población de riesgo, ¿no? Tendrían que vivir quizá con más ansiedad la situación especialmente al inicio cuando no habían vacunas y todo esto, ¿no? Sin embargo, nosotros encontramos que el grupo de 40 a 55, en comparación con 55 a 65 o 70, que ya teníamos casi personas, está más afectado. Y tiene más impacto psicológico, emocional, en la parte sobre todo emocional. Y es porque, y esto no sabemos qué es, pero es repetido en muchos estudios. Es decir, no estamos hablando de adolescentes, que luego habría otro pico, que es otro tipo de población que se ha afectado mucho. No estamos hablando de personas muy mayores o institucionalizadas, que también desde el punto de vista psicológico se han afectado mucho. Pero en la franja, digamos, de personas que no tienen enfermedades, que viven en la comunidad, si miras en otros estudios también, de entre 20, 50 o 50 a 70, el grupo 20-40 ha impactado más desde un punto de vista de salud mental. De nuevo podría ser pues porque están en un periodo donde tienen que trabajar, tienen niños, tienen muchas más responsabilidades, han tenido que reorganizar su vida debido al confinamiento, etcétera, pero podría ser, y esto hay estudios que lo apuntan, que las personas mayores usan mejor las estrategias de afrontamiento que las personas jóvenes, porque han tenido más experiencia, más tiempo para adaptarse a situaciones traumáticas y han aprendido a usar mejor estas estrategias de afrontamiento, ¿no? Esto es interesante. Ivette, te hago algunas preguntas. Vale. A ver. Hay una pregunta en directo. Sí, pues, están. Ahí sí. Vale. Pregunto desde la ignorancia, pero en el estudio se consideró el tema farmacológico, por ejemplo, del uso de antidepresivos en la población o tratamientos psicológicos previos o durante la pandemia que influyan en las curvas. No sé qué información hay. ¿Contestas tú? No sé qué información hay a nivel farmacológico. Sí. Lo demás sí. Y en estos datos no hemos tenido en cuenta los tratamientos farmacológicos, pero sí tenemos por los cuestionarios personas que en los cuestionarios de ansiedad y de depresión puntúan en un nivel que es patológico, es decir, que es patológico en el sentido que probablemente tienen o deberían tener algún diagnóstico por lo que están puntuando. En la literatura científica, y aquí también lo vemos, uno de los factores de riesgo para estar peor psicológicamente durante la pandemia es tener un trastorno mental antes. Y nosotros también lo vemos. Este grupo está arriba de todo. No sé en tus datos si ha excluido este grupo o no. Depende de los análisis. Solo queríamos centrarnos en los que hemos presentado hoy no están excluidos. Pero sí que hicimos pruebas eliminando aquellas personas que tenían sintomatología que podríamos considerar clínica por encima del punto de corte del cuestionario. Las formas que salían eran las mismas, no cambiaban mucho los resultados. Sí que, como apunta David, aquellas personas que tienen un trastorno mental previo, en este estudio todavía no lo hemos comprobado, pero en los otros estudios que se han hecho dentro de salud mental COVID, tienen un mayor riesgo de tener depresión, ansiedad durante la pandemia. Y en el gráfico que hemos presentado en cuanto a la dimensión emocional, aquellos que están en la trayectoria crónica, los que están en la parte de arriba, esas personas están tocando el punto de corte de ese cuestionario. Por lo tanto, son personas que ya en nivel basal, antes de la pandemia, ya tenían puntuaciones clínicas. Por lo que podrían, a pesar de que es un test de cribaje, no es un diagnóstico hecho por un especialista, podríamos decir que es gente que ya tenía sintomatología que podemos considerar clínica. Hay una persona que pregunta, perdonad, tengo muchas preguntas, diré las que pueda considerar. No es porque las otras no sean interesantes, pero tenemos que ir variando de tema también. Hay una voluntaria que dice que le llama la atención que los más resilientes vivan en ciudad. Yo creo que esto era solo para la parte social, quizá tienes alguna explicación de esto. ¿O? Este resultado solo ha salido en uno de los dominios de información que hemos analizado. En este caso, habría que afinar más los resultados, porque gran parte de la población que estamos analizando son personas que viven en ciudad. Entonces,
esto es un resultado que tenemos que apurar más, porque sí, estar en ciudad quizá permite estar más conectado que estar en un pueblo, pero a lo mejor en puntuaciones de distrés emocional, de ansiedad, depresión, las personas que están en un pueblo están más tranquilas porque a lo mejor ahí las restricciones podían ser un poquito más laxas. Es algo que hay que perfilar más. Estos análisis que hemos presentado hoy son más de carácter descriptivo, pero sí, podría estar mediado por estos factores, podría tener esta relación. Otra persona pregunta cómo se pueden modificar o trabajar las redes cerebrales para mejorar nuestra resiliencia. Es buena pregunta. Esta te la dejo a ti. No. Yo creo que otra persona pregunta cómo, y creo que esto quizá conviene explicarlo más, un poco más la gráfica de resultados de las resonancias. Y luego explico lo otro, o explicamos lo otro. Yo creo que ya te ha explicado muy bien lo de las gráficas, pero es difícil entenderlo. Sí, es complejo. En una diapositiva. Básicamente lo que ha explicado, ¿no?, es que hay aquí como esto que parece un fuego, ¿no?, una llar de foc, en realidad representa que es el cerebro. Esto debe ser una imagen de María. Estos son las redes cerebrales, ¿no? Aquí que se están comunicando distintas regiones. El cerebro, sabéis, y lo hemos explicado, que funciona a través de redes, ¿no? Que están conectadas. Son redes distintas que tienen que hablar entre ellas para que las funciones cognitivas, cerebrales, emocionales funcionen bien. Entonces, lo que ha dicho Ivette es el grupo azul tiene menos comunicación entre las redes. Ahora solo hemos clasificado a todas las personas que tenemos aquí, que no son las 5.000 que ha dicho ella. El grupo de neuroimagen es un subgrupo del estudio, ¿no? Unas 400 y pico, ¿eran? 450. 400, ¿eh? O sea, 400, como ha dicho Ivette, 400 personas que hicimos la resonancia magnética antes de saber que habría un COVID, ¿eh? Esto es... Entonces, cogemos durante el COVID cómo han ido y miramos para atrás. ¿Hay algún biomarcador, ¿no? ¿Hay algún marcador cerebral que, por la manera que estaba configurado el cerebro de esta persona, luego, cuando se expone a un estresor, reacciona de forma distinta y, por tanto, tú ahora ya puedes identificar antes? Y clasificamos en 3 grupos, lo que he comentado, ¿no? Un grupo azul donde hay menos comunicación entre estas redes, no se hablan tanto, van más segregadas cada una de las redes, hasta un grupo donde hay mucha comunicación entre las redes, el rojo, y un grupo intermedio. Entonces, como ha dicho ella, pues hay estrategias distrés emocional, en general, si no tenemos en cuenta el color, más estrategias de afrontamiento, aquí, en general es menos distrés, ¿no? La tendencia global de la gráfica es esta, ¿no? Mejores estrategias de afrontamiento, los que están en 15, 20 en los cuestionarios, en general tienen menos ansiedad, depresión, están aquí. Los que no tienen buenas estrategias de afrontamiento, en general, están más por aquí en promedio, están peor psicológicamente. Pero realmente lo que vemos es que la tendencia es esta, pero la base del cerebro explica mucho, especialmente cuando consideramos las personas que no tienen buenas estrategias de afrontamiento. Si tienes buenas estrategias de afrontamiento, da igual cómo tengas el cerebro, porque vas a estar bien durante la pandemia. Si tú has aprendido, lo que decía Ivette, a afrontar bien los problemas, te han explicado que no tienes que suprimir las emociones, sino aceptarlas, intentarlas resolver, buscar gente, un problema que no sabes cómo es, intentarlo separar en bloques, preguntar a gente que te puede ayudar a resolver, en vez de cerrarte y decir esto no tiene solución. Hay mucho de estas estrategias en la literatura, ¿no? Depende del problema, hay que aplicar unas u otras, ¿no? Si tú lo sabes hacer bien, estarás bien. Pero ahí lo interesante es si no lo sabes hacer bien, si tú no afrontas bien los problemas. Entonces la biología sí que tiene una explicación. Y básicamente la explicación es que si tú tienes un cerebro que está muy comunicado, cuando te expongas al estrés del COVID, ese cerebro es resiliente desde el punto de vista biológico. Aunque tú no uses bien tus estrategias cognitivas, es un cerebro resistente y no vas a tener sensación de depresión, ansiedad, porque el cerebro funciona de una manera determinada. Pero si tú tienes un cerebro que las redes estaban menos comunicadas entre ellas, si te expones a una situación como el COVID de estrés y no tienes buenas estrategias cognitivas, aprendidas de conducta,
entonces sí que vas a tener un problema, porque te vas a ir aquí arriba a nivel de ansiedad y depresión. Entonces lo que decía Ivette es, las personas que tienen un tipo de configuración de redes cerebrales que comunican menos entre ellas, estas son vulnerables. Especialmente si no tienen buenas estrategias Si viene otra pandemia, primero miramos este grupo, cuidado que esta funcionalidad del cerebro es vulnerable al estrés, al estresor continuado, especialmente si no tienen buenas estrategias. Y si no las tienen, hay que enseñarle de forma preventiva las estrategias, especialmente al grupo de personas que tenga esta configuración cerebral para prevenir, ¿no? Entonces lo bonito es la combinación entre, como para estrategias de prevención, combinando información biológica con información psicológica de estrategias de afrontamiento, ¿no? Y la pregunta y la siguiente pregunta que han hecho es muy buena. ¿Y esto cómo se puede cambiar? Porque sí que se pueden cambiar las estrategias de afrontamiento. Bien, si tenemos una persona que está en el grupo azul, va a venir una pandemia y le preguntas, ¿usted cómo soluciona el problema? Pues yo cuando veo que tal, me colapso, me cierro en casa, no sé qué hacer, me estreso mucho, me trago el tal... Un momento. Usted especialmente tenemos que ayudarle a que esto lo lleve mejor porque está en una condición de riesgo por la configuración cerebral. Pero también podríamos hacer lo que sugería, ¿no? La persona, que es modificar directamente esto. Y esto lo podríamos hacer pues con técnicas de estimulación cerebral no invasiva. No sé si habéis escuchado la estimulación magnética transcraneal, la estimulación eléctrica transcraneal, son herramientas que hoy en día podemos incorporar a la investigación y a la clínica, por ejemplo, se usan para el tratamiento de la depresión, directamente modulando la configuración de las redes cerebrales, estimulando magnéticamente o eléctricamente. Entonces, de hecho, como ha dicho Ivette, al final la diapositiva y al principio, ¿no? Había un logo de la marató. Es la parte de entender las redes cerebrales de resiliencia y cómo las podemos modificar. Esta es la buena pregunta. Es la parte que nos ha financiado el proyecto de la marató. Es decir, nosotros le dijimos, creemos que habrá diferentes configuraciones cerebrales de redes que conferirán menor o mayor resiliencia. Y creemos que se pueden modificar utilizando estimulación cerebral no invasiva. Queremos mirarlo. Queremos hacer experimentos. Esto es totalmente no invasivo y hace muchos años que se usan estas herramientas, ¿eh? Las podemos combinar con neuroimagen y estimular y ver cómo las redes van cambiando con EEG o con resonancia magnética funcional. Y esto es lo que intentaremos hacer. Y ahora deixo les altres a tu, que xerro molt. Te digo alguna, Ivette. Dice si hay alguna de las 5.000 personas, si hay un equilibrio entre hombres y mujeres. No lo hay. Realmente casi un 70% de la muestra son mujeres y hombres, pero bueno, son mujeres y el resto son hombres. Pero esto es algo que suele pasar mucho en los estudios donde se buscan voluntarios, normalmente, y más en estudios que tienen que ver con salud. Normalmente hay un sesgo bastante importante en el que las mujeres somos más propensas a participar en los estudios que tengan que ver con nuestra salud y demás. Entonces, en este caso en particular, además, el desequilibrio entre hombres y mujeres es bastante grande. Sí. Un voluntario voluntaria nos dice que los cuestionarios son muy extensos. Sí, por eso he dicho, os hemos estado avasallando, bombardeando a cuestionarios y sabemos que realmente hay muchos cuestionarios, los hemos pasado muchas veces, hemos ido incorporando nuevos cuestionarios para evaluar cosas que después hemos pensado, ostras, esto sería realmente muy interesante para poder comprobar que esta hipótesis que tenemos en mente se cumple. Intentamos pasar cuestionarios breves que se llaman cuestionarios de cribaje, por eso, por ejemplo, el de soledad son 3 preguntas, el de distrés emocional son 4. Para ir bien deberían ser cuestionarios más largos, pero intentamos molestaros lo mínimo posible con tanto cuestionario, pero sí que entendemos que bueno, es un proyecto ambicioso de que queremos recabar mucha información para poder verificar si realmente lo que tenemos en mente es o no es así, para comprobar nuestras hipótesis. Y porque son estandarizados, ¿no? También no podemos cortar, ¿no? Sí, no es eso de que, pues vamos a quitar estas preguntas porque, bueno, para hacer... No. Si el cuestionario hay una versión, me lo invento, de 4 ítems,
no podemos quitar 2 para intentar hacerlo más corto, porque entonces ya no tiene validez, ya no es fiable tampoco lo que estamos extrayendo de ese cuestionario. Por eso hemos intentado coger los más cortitos, pero también sin comprometer la calidad del estudio. Ya está, ya además ya es la hora. ¿Sí? Vale. Vale. Bueno, pues muchas gracias por todos los de aquí y los de allí por el interés, ¿no? Intentaremos seguir con estas cápsulas de resultados de los distintos ámbitos del proyecto. Espero que os interese. Y si tenéis sugerencias y comentarios para hacerlo de otra forma distinta, también pues lo iremos tomando. Creo que la idea es irlo haciendo mensualmente a medida que tengamos resultados. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien.